¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director de Capital CDMX. Para esta semana hemos decidido entrarle a un tema que ha sido coyuntura en el Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, por haber otros temas en la agenda como la epidemia del coronavirus, que sigue siendo un factor importante a revisar en la capital del país, que se mantiene como el epicentro de la epidemia en todo México, a veces se pierde de vista este tema del cual queremos platicar el día de hoy con ustedes, que es de suma relevancia y trascendencia para la calidad de vida de todos los que habitamos la Ciudad de México. Nos referimos al tema del Instituto de Planeación de Desarrollo de la Ciudad de México, que es un nuevo organismo que se inscribió en la Constitución de la Ciudad de México en 2017 y que se pusieron plazos para que esta nueva política en materia de desarrollo urbano tuviera un nuevo rostro, y el pilar de esta agenda es el Instituto de Planeación, porque va a sustituir a las autoridades que históricamente han abordado el tema del desarrollo urbano, como es el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que no nos referimos a que vaya a desaparecer, porque eso se mantiene dentro del gabinete de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Sin embargo, las tareas y facultades que le delegan al Instituto de Planeación en la Constitución hacen que sea la institución que se encargue de poner la mira al futuro del desarrollo urbano de la Ciudad de México, que es de suma importancia para todos los que habitan las más de 1,800 colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México. Es muy importante que ustedes sepan que el Congreso de la Ciudad de México tiene plazos definidos para poder avanzar en esta planeación de desarrollo urbano, pero se han ido entrampando las cosas porque la situación se ha politizado y eso ha generado que los tiempos se vayan aplazando, lo cual es lamentable y a mi juicio ya le está generando un problema a Claudia Sheinbaum, porque está ya a nada de llegar a la mitad de su mandato y no ha podido implementar esta agenda de desarrollo urbano de la Ciudad de México. Su visión en la materia se ha reducido a solo hacer algunos transportes de movilidad, ampliar más la red de transporte público de la Ciudad de México con los proyectos de cablebús, pero no hay un proyecto de desarrollo urbano de la Ciudad de México, precisamente porque está estancado, atorado el Instituto de Planeación, la dirección, y a partir de ahí está detenido todo lo demás que se tiene que construir. Pero para que nos meta muy bien a este panorama, vamos a escuchar la perspectiva CDMX de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien ha estado al pendiente del Congreso capitalino y las discusiones que también se han ido entorpeciendo en gran medida por las sesiones virtuales y la coyuntura actual de la epidemia. Pero vamos a escuchar a Alberto Cuenca, quien nos expone los matices y la importancia de este Instituto de Planeación. Te escuchamos, Alberto Cuenca. Hola Luis, hola amigos de Capital CDMX. Es indiscutible que el Congreso capitalino está entrampado en el proceso para designar al titular del Instituto de Planeación de la ciudad, un nuevo organismo que se crea por mandato constitucional. ¿Por qué está entrampado el Congreso? Bueno, de entrada, porque ni siquiera ha logrado avanzar en el procedimiento para conformar el comité de selección, que a su vez integrará la terna de aspirantes de entre los que saldrá el director de este nuevo instituto. El programa de trabajo de las Comisiones Unidas de Administración Pública, encabezado por la morenista Guadalupe Chavira, y la Comisión de Planeación, que a su vez preside el panista Federico Dorin, no lograron ponerse de acuerdo para crear una cédula de calificación de los 10 candidatos que aspiran a integrar el comité de selección. Y debido a que pasaron las semanas y no se pusieron de acuerdo, la mesa directiva del Congreso de la ciudad decidió hacer un cambio de turno para que ahora sea la Comisión de Normatividad, que preside el también morenista Alberto Martínez Urincho, el que concluya el trabajo que no pudieron hacer las dos comisiones. Se politiza esto con esta decisión de darle el turno a una sola comisión, porque ya no habrá un contrapeso como en su momento lo fue Dorin, como en su momento lo fue la oposición, para que ahora sea Morena, que tiene mayoría en esta comisión de normatividad, la que elabore el procedimiento de calificación de los 10 aspirantes a integrar el comité de selección, de los que saldrán 5
personas que integrarán dicho comité. Y bueno, ahí es importante destacar que este Instituto de Planeación es la joya de la corona, porque es el encargado constitucionalmente de diseñar el programa de ordenamiento territorial de la ciudad para los siguientes 15 años, al igual que el programa general de desarrollo urbano de la capital para por lo menos las próximas décadas. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Como señalas, estamos hablando nada más y nada menos que las normas que regirían a la capital del país en los próximos 15 años. Ese es el impacto que tiene la definición de quién va a dirigir el Instituto de Planeación. Es muy lamentable que el Congreso capitalino ya haya caído en un conflicto donde se está politizando porque no se están tomando las medidas correctas o adecuadas y no se da certeza de que vaya a llegar un perfil que tenga las cualidades para en verdad hacer crecer a la ciudad hacia donde debe crecer y también reordenar las partes donde el crecimiento de desarrollo urbano ha sido totalmente desordenado. Pero vamos a escuchar ahora la perspectiva de Ernesto Osorio, quien tiene unos datos muy importantes al respecto. Te escuchamos, Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Amigos de Capital CDMX, Luis. Pues bueno, ese Instituto de Planeación parece ser que nació muy mal por parte de los diputados de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Se entramparon en una discusión política que creo que estaba un poco más a favor de los ciudadanos, la fracción parlamentaria del PAN, en el momento en que exigieron que ese instituto naciera realmente autónomo, como lo señala la Constitución. No era una legata del PAN, así lo marca la Constitución, tiene que ser un instituto autónomo, y sin embargo, pues la jefa de gobierno insistió en enviar sus ternas para que se eligiera al comité que tiene que decidir quién es el director de ese instituto. Hay que recordar que en la junta de gobierno del instituto se quedó ya en el dictamen, en la ley que se aprobó del propio instituto, que habrá 5 representantes de la jefa de gobierno, y esto pues por supuesto es un claro mensaje de que la autonomía está completamente ausente de ese instituto. Lamentable que haya nacido así la oportunidad de tener una institución que se encargara del desarrollo urbano de esta ciudad. Pero bueno, parece ser que esta legislatura no podrá sacar adelante al instituto, tampoco la ley de desarrollo urbano y mucho menos el programa de desarrollo territorial, el ordenamiento territorial que obliga la misma Constitución y que tendría que haber sacado adelante el instituto. Hay que recordar que tenemos ya más de un año de retraso y pues con un año electoral enfrente será difícil que se pueda superar. ¿Qué se tiene que hacer para poder por lo menos tener al frente de este instituto a una persona que realmente sea pues de confianza? Pues a un urbanista, sin lugar a dudas, alguien que no haya salido de las filas de los partidos políticos de ninguna fracción y por supuesto un urbanista de vanguardia que conozca de situaciones que se puedan vivir en esta ciudad. En los últimos 5 años hemos visto cómo un sismo y una emergencia sanitaria pues ha puesto a la ciudad de cabeza. Tiene que ser un urbanista el que ocupe este instituto, la titularidad de este instituto y por supuesto completamente ajeno de organizaciones políticas y vecinales también, porque hay que reconocer que también en esta situación, por ejemplo, pues hay unas asociaciones civiles que interpusieron el amparo que también tiene atorado el avance de la creación del instituto y que uno de ellos pues es simplemente Suma Urbana, que encabeza Josefina MacGregor, una mujer que hemos visto cómo cambia de color de partido conforme pasan las administraciones. Estuvo pues con el PRD cuando estuvo Marcelo Ebrard, estuvo con el PRD cuando estuvo Miguel Ángel Mancera y ahora está con Morena, estando pues al frente del gobierno de esta ciudad. Es lamentable también que las organizaciones civiles ciudadanas pues hayan pervertido de esa manera y por supuesto que tiene que ser alguien que no guarde vínculos con ese tipo de organizaciones. ¿Hacia dónde tiene que pensarse el desarrollo urbano de esta ciudad? Creo que con un enfoque metropolitano. Si seguimos insistiendo en que el desarrollo urbano de esta ciudad se tiene que planear solamente desde la Ciudad de México, estamos equivocados. Hay que recordar que aquí somos casi 9 millones de habitantes y que por lo menos 5 millones transitan como población pues que viene a trabajar todos los días, población flotante que solamente viene a trabajar y son 5 millones diarios los que circulan por acá. El Estado de México, la zona metropolitana, es un dormitorio y han
antes de pensar en un desarrollo urbano que solamente sea para la Ciudad de México, creo que se tiene que poner por delante una visión metropolitana. Gracias Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, por hacernos esta perspectiva tan amplia, donde, como bien señalas, vale la pena que los legisladores se tomen el tiempo de pensar en un urbanista que tenga una visión metropolitana y que la jefa de gobierno, aprovechando que tiene una muy buena relación con Alfredo del Mazo, el priista que gobierna el Estado de México, se puedan dar estas oportunidades de resolver ese gran problema que sin duda afecta la vida de la capital del país, la calidad de vida de los capitalinos, porque la llegada de personas del Estado de México hace que colapsen los sistemas de transporte público de la Ciudad de México, que no haya proyectos de vivienda también para personas que viven en el Estado de México pero trabajan aquí o pasan gran parte de su vida aquí en la capital del país. Sabemos que Claudia Sheinbaum, por sus antecedentes, está prácticamente definida en colocar ahí una cuota. Se habla también, parte de lo que se ha politizado es que el nombramiento del Instituto de Planeación, los diputados de Morena quieren capitalizarlo para sus bloques. Por ejemplo, la diputada Valentina Batres, que está en una de las comisiones dictaminadoras, tiene a su hermana Lenia Batres en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y es aspirante natural a ese cargo. Hay otros personajes urbanistas apoyados por la jefatura de gobierno que están ahí inscritos para ser ellos los que tengan la rectoría del instituto y de la agenda de desarrollo urbano de la capital del país, y eso se irá viendo, pero el punto que señalas es toral. La Ciudad de México tiene que crecer, pero debe de tener un crecimiento con una visión metropolitana, y eso implica que el Estado de México acompañe en estas decisiones, porque lo que se ha visto hasta el momento es que siempre se ha manejado como dos entidades, cuando en realidad la convivencia es muy fuerte y muy amplia, y es necesario que exista esta visión metropolitana que siempre se ha quedado ahí en el olvido como un tema más de la agenda que no se logra concretar. Vamos a escuchar ahora a Arturo Páramo, quien conoce muy bien la capital y tiene su perspectiva sobre qué debemos hacer y hacia dónde debe crecer la Ciudad de México. Te escuchamos, Arturo Páramo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el tema del desarrollo urbano de la ciudad, la planeación de hacia dónde crecemos y cómo crecemos, es el tema más importante de la ciudad, y paradójicamente es el tema que siempre se deja de lado porque siempre habrá algo más importante, aunque en realidad lo más importante sería el crecimiento de la ciudad. En la última década, todos lo conocemos, hubo un boom inmobiliario en la capital del país. Se desarrollaron algunos corredores que parecía que estaban subutilizados, y sin embargo pues no se dotó de la infraestructura, el transporte público, servicios alrededor de ellos. El Paseo de la Reforma, la colonia de Nueva Granada, ya en lo que se llama Nuevo Polanco, algunas zonas de la calzada de Tlalpan, algunos corredores en el sur de la ciudad, zona de la Roma y la Condesa se gentrificaron de una manera exorbitante. El centro histórico se planeó desde hace unos 20 años el repoblamiento, siempre ha sido un proyecto inacabado. La gente no va a vivir en masa al centro histórico y eso impide que el proyecto sea viable. En fin, todas estas ideas que les comento pues dan cuenta de que el desarrollo de la ciudad, el desarrollo urbano, la planeación de la ciudad ha estado sujeto solamente a las leyes del mercado, no tanto a la planeación gubernamental en conjunto con los inmobiliarios y en conjunto con los vecinos. Siempre se ha tenido a los vecinos como lo menos importante, porque se autorizan estos desarrollos en la zona de las Águilas, por ejemplo, en Álvaro Obregón, en Periférico, y lo último que importa es la opinión de quienes ahí viven. Entonces, el que no haya un titular del Instituto de Planeación, que no se pongan reglas o se rija cómo va a ser el desarrollo de la ciudad, solamente demuestra que a este gobierno, como a los gobiernos anteriores, lo que menos les interesa es el desarrollo urbano de la ciudad, la planeación urbana, y pues es una lástima porque siempre se pensó que a este gobierno era una oportunidad que tenía para replantear cómo se crecería en esta Ciudad de México, y pues parece que hay otros temas que evidentemente son importantes y urgentes, pero el tema más importante, que será el desarrollo de la ciudad, pues siempre estará dejado de lado. Gracias, Arturo Páramo. Así es, se ha dejado de lado el tema del desarrollo urbano en el gobierno de Marcelo Ebrard. En 2006 a 2012 fue, yo creo, el momento en el que más se plantó una agenda de desarrollo urbano, porque en 2010 se logró la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que permitió estos grandes desarrollos, pero a su vez también generó el modelo de gentrificación que ha expulsado a muchos capitales
capitalinos de la Ciudad de México, y eso también ha hecho que se encarezca el suelo y ha generado otro tipo de problemas como la falta de servicios de agua y otros que son de la calidad de vida de cada entorno, de cada colonia, con los cambios que se han hecho. Pero ese modelo, al parecer, fue más desastroso que ordenado o lo que requiere la capital del país. Y por supuesto que ahora es como la gran oportunidad de enderezar, aunque sabemos que en materia de desarrollo urbano pues está la comunidad judía, la comunidad libanesa, la comunidad española, que tienen grandes desarrollos inmobiliarios y son en realidad un poder fáctico real en la capital del país, que tiene la mira puesta en el desarrollo urbano, y por eso no es tan sencillo abordar este tema y pensar a lo mejor con una visión más ciudadana de lo que se debería de realizar. Ya lo decía Ernesto Osorio también, los vecinos juegan un papel muy importante, pero a veces se involucran con las agendas políticas y pierden la perspectiva de lo que la ciudad debería requerir en materia de desarrollo urbano. Ahora no es la excepción en una designación tan importante, pero esperemos que se dé el mejor resultado. Seguiremos muy pendientes del debate que se dé en el Congreso de la Ciudad de México en torno al Instituto de Planeación, al perfil que se genere, y por supuesto que seguiremos analizando este tema porque esto solo fue un arranque y es un tema al que le tenemos que dedicar mucho tiempo, varias horas de análisis y verlo desde muchas perspectivas para entender hacia dónde debe ir la Ciudad de México. Vámonos ya a las perspectivas de la semana aquí en Perspectivas CDMX. Ya estamos en Perspectivas de la semana. Vamos a arrancar con Arturo Páramo, quien tiene una visión panorámica nacional de lo que va a marcar la agenda a nivel nacional y que va a impactar aquí en la capital del país. Te escuchamos, Arturo Páramo. Nuevamente con ustedes y sin duda el tema es y seguirá siendo la pandemia del COVID y los impactos que tiene en todos los ámbitos de la vida de la ciudad y del país. En la capital de México, pues este decremento que hubo de casos de hospitalizados y de fallecimientos, pues se estancó, hubo un pequeño repunte, otra vez un pequeño descenso, en fin, es un vaivén que la verdad no da oportunidad para saber si estamos saliendo o no de esta pandemia, si estamos reduciendo el número de contagios y el número de hospitalizados, pero en esto se va arrastrando a toda la gente, pues a los comercios, a la vida económica de la ciudad, evidentemente a la educación. La burocracia regresará hasta octubre en gobierno federal, no sé cuál sea la decisión también en el ámbito local. La verdad es que ya está siendo un poco desesperante esto porque llevamos 4 meses en esta situación y los datos que se tienen no avisoran que esto vaya a acabar pronto, y eso es en detrimento de todos y de todas las actividades comerciales, educativas, gubernamentales de esta ciudad y de este país. Es una desgracia porque ya la autoridad hizo lo que podía y ahora pues depende en gran medida de la actitud de la población, y ahí es donde creo que estamos fallando. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva semanal. Sin duda, el coronavirus y su manejo aquí en la capital del país y a nivel nacional se mantiene en la agenda, sobre todo ahora que hay ya una confrontación abierta entre un tercio de los gobernadores de México, incluida la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, con el vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell, a quien se le ha señalado que ha mandado mensajes confusos, manejo de cifras diferentes, y esto va creciendo, va generando fenómenos negativos para la población, para la economía del país, que por cierto en el segundo semestre cayó en 18.5%, lo cual es bastante grave. Y así nos enfocamos a iniciar esta nueva semana. Pero vamos a escuchar cómo lo está viendo el panorama Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Te escuchamos, Ernesto Osorio. De la perspectiva de la semana, bueno, pues sin lugar a dudas tendremos que estar muy atentos al que pase con este semáforo naranja que por 7ª semana nos toca en la Ciudad de México. Hay que hacer hincapié aquí que es la primera vez que la jefa de gobierno rechaza la propuesta del semáforo epidemiológico que viene del gobierno federal, y que en este caso el doctor Hugo López-Gatell, quien es el político que lleva la
el manejo de la pandemia aquí en el país y en la Ciudad de México, pues había decidido que fuera rojo. La jefa de gobierno, pues atendiendo las instrucciones y los lineamientos del gobierno federal, se plega, dice seguimos en naranja con alerta de regresar a rojo. Eso quiere decir que reconoce que hay una ocupación hospitalaria importante que se debe de tomar en cuenta. Lamentablemente, pues ella decide seguir en naranja. Vamos a ver si es que el doctor Hugo López-Gatell en esta ocasión sí tenía razón y no tendremos que lamentar más adelante, pues más contagios y más muertes. Debemos recordar que ya somos el tercer lugar a nivel mundial en número de muertes por COVID, y eso con base en las cifras oficiales que son todavía dignas de ponerse en duda. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva semanal, y como bien dices, estaremos muy atentos de lo que pase en el manejo de la epidemia. Le dejamos los micrófonos a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. La perspectiva semanal sigue marcada por la agenda que imponga el tema COVID-19 a partir de las decisiones que tomen las autoridades. Estamos en la 6ª semana consecutiva de semáforo naranja. Ya ha habido discrepancias entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, respecto a si la ciudad debe seguir en semáforo naranja o regresar al rojo por el número de contagios, del porcentaje de pruebas positivas y el número de personas hospitalizadas. Ahí estaremos al pendiente de cuál sea la definición en ese tema. También hay un asunto importante que tiene que ver con la seguridad pública. Este martes el Observatorio Ciudadano de Seguridad va a presentar su reporte sobre incidencia delictiva durante el segundo trimestre del 2020, es decir, el trimestre de la pandemia. Ahí se esperan datos importantes relacionados cómo se reflejó la crisis de violencia de género en la ciudad mientras estuvimos confinados, así como otros temas pues relacionados con el feminicidio, con los homicidios dolosos, con el robo en general. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva semanal. Así cerramos este episodio de Perspectivas y por supuesto invitamos a todos nuestros amigos de la audiencia, amigos y amigas, a que nos puedan seguir en nuestras diferentes plataformas, en Twitter @capitalmx_, en Facebook e Instagram, y aquí en Spotify Capital CDMX. En YouTube pueden seguirnos a través de CDMX TV y los invitamos a que nos lean todos los días con información muy puntual de la capital del país y el acontecer nacional en capital-cdmx.org, y no se pierdan cada semana el semanario digital que hacemos para ustedes que nos siguen en nuestras diversas plataformas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Abrazos, no periodicazos.